¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos una vez más a los estudios bíblicos. Yo soy la hermana Mónica Lara y vamos a continuar con el tema de la manipulación. Parte 2. Bueno, como estuvimos hablando, hemos visto que la manipulación es el control que ejerce una persona sobre la voluntad de otra, no de la manera correcta, no esta situación no es algo sano. Hemos hablado claramente que la manipulación es un pecado. Este dominio tiene la finalidad de conseguir lo que se desea. El manipulador intenta conseguir lo que se desea mediante un juego diabólico donde la víctima y el victimario conviven o se relacionan entre ataduras, chantajes y agresión pasiva o violenta, ¿verdad? Dependiendo del rol que desempeña cada uno. Esta dinámica va desde circunstancias sutiles, casi imperceptibles, hasta relaciones tormentosas que pueden terminar fatalmente. Esto lo estuvimos viendo la vez pasada. Ahora, todas estas relaciones, sea de una forma o de la otra, hablamos que tanto el manipulador como la persona manipulada, ambos entran y se entrelazan en este juego porque aunque uno es el agresor y uno es el controlador, la otra persona siente que está recibiendo algo a cambio, algo que llena esos huecos vacíos, algo que requiere en su vida emocional, física, familiar, y entonces se empieza a entretejer todo este juego hasta que quedan atados y hasta que una de las dos personas queda pues muy lastimada, y además se va entretejiendo esto los hijos, los padres, las personas alrededor, y estas relaciones son destructivas y además van en contra, y es lo más importante, van en contra de lo que Dios establece. Dios nos enseñó a amar a nuestros semejantes como Él lo hace, y Él pone las reglas y Él dice lo que tenemos que hacer. La manipulación va en contra de la palabra de Dios. Y además, esta dinámica se convierte generación tras generación en ataduras, en cadenas que traen resentimiento, y que es importante después, cuando Dios toma el control y quiere limpiarnos y quiere cambiarnos, hay mucho que resolver. Ahora, recordemos que la manipulación se manifiesta en tres condiciones, de tres maneras: a través del temor, a través de la dependencia o codependencia, y a través de la culpa. Estas tres situaciones son con las que se ejerce control sobre la voluntad de otra persona. Todos, de una manera u otra, nos hemos involucrado en este pecado de manipulación, en mayor o menor medida, porque venimos con una naturaleza caída, porque venimos arrastrando, como decíamos, cuadros familiares que se repiten una y otra vez, donde nos involucramos de una u otra manera, donde muchas veces ni siquiera nos damos cuenta lo que estamos haciendo. No nos damos cuenta cómo nos comportamos, y esta situación se va haciendo cada vez más severa, y en el mundo vemos cada vez el pecado se manifiesta más, y es la voluntad del Señor limpiar su iglesia, es la voluntad del Señor hacerse una iglesia santa, formar en nosotros una novia sin mancha ni arruga, como Él dice. Por eso estamos abordando este tema. Es un instrumento de Dios para llegar al corazón de todos. Y de verdad es nuestro deseo cambiar y agradar al Padre.
Además, hemos hablado que estamos edificando, estamos aprendiendo a edificar nuestra vida, nuestra familia, con los materiales del cielo. Dios está derribando toda esta basura con la que hemos construido nuestra casa, con la que hemos levantado paredes, levantado muros y que al final muchas veces se caen sobre los habitantes, se caen sobre la familia y las familias se están destruyendo, los hijos se están perdiendo y las cosas no resultan porque hacemos lo contrario a la voluntad de Dios. Por eso necesitamos aprender y tomar ese material que es el oro, la plata y las piedras preciosas que vienen del cielo, que vienen del fruto del Espíritu Santo para poder estar conectados con Él y para poder ser dirigidos para edificar nuestra casa. Ahora, reconocer para que una persona reconozca que es un manipulador, de verdad debe ser un acto de conciencia que solo el Espíritu Santo nos puede revelar. Porque un manipulador, ya sea en forma de agresor o de víctima, como se presente, lo que siempre hace es justificarse a sí mismo y de ninguna manera está dispuesto a aceptar que lo es. Es muy difícil descifrar este tipo de pecado, es muy difícil detectarlo, porque como el manipulador culpa a la otra persona de lo que hace, entonces es necesario hacer de verdad, como decimos, un acto de conciencia revelado por el Espíritu Santo para arrepentirnos cuando estamos involucrados en este pecado. Dice la Biblia en Jeremías 17:9, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? ¿Quién mejor que Dios para conocer lo que hay en nosotros? ¿Quién mejor que el Señor para mostrarnos? Y en esta noche, bueno, vamos a ver una serie de señales de manipulación en los diferentes roles para que podamos detectar si algo de estas actitudes las tenemos nosotros o las estamos viviendo con los que nos rodean. Perdón. Cuando somos manipulados, también es difícil reconocerlo, pero hay algo que sentimos en nuestro corazón. Hay una sensación constante de enojo, insatisfacción y frustración. Existe ese deseo de escapar de la persona que nos controla. Hay momentos de enojo, hay momentos de frustración y de verdad nos sentimos muy mal bajo este dominio. Y de pronto pasamos de esta condición a la culpa, a la angustia y a un deseo desmedido de complacer o agradar al manipulador. Esto es una señal clara de que estamos siendo partícipes como víctimas o como en este juego, en este rol de manipulación. Pasar del enojo, del desacuerdo, para estar complaciendo a la otra persona, a la culpa y de pronto a un deseo desmedido de, ok, está bien, voy a hacer lo que tú quieres. Es importante que vayamos descifrando y vayamos pidiéndole a Dios discernimiento. Como la persona manipuladora es un ser amargado, hablamos hace 2 viernes y les recomiendo a quienes no han visto este video que lo puedan buscar en nuestra página de la amargura. Decíamos que como una persona manipuladora es una persona amargada, no es feliz. Y como no es feliz, no quiere que nadie lo sea a su alrededor. Y va a hacer todo lo que está en su mano para arruinarle la vida a los demás, como vimos, ¿verdad?, en ese tema. Hemos comprendido también que Dios no nos da la autorización para escoger entre el bien y el mal. El mal no es una opción para nosotros. El pecado
no es parte de nuestro libre albedrío. Ya hablamos de este tema, como el libre albedrío es para ejercer en Cristo la decisión de escoger entre dos cosas buenas, escoger la correcta de acuerdo a lo que Dios nos da. Pero ¿qué pasa? El manipulador se apodera del libre albedrío de la otra persona y esta persona dominada, aunque sea capaz de tomar decisiones, le cede todo el control al manipulador. Entonces, justamente el libre albedrío al que Jesús nos llama cuando viene a nosotros, a nuestra vida, y dice la palabra de Dios que si el Hijo nos liberta, verdaderamente somos libres. Un manipulador va a dominar a una persona. Un manipulador va a tomar el control aún sobre las decisiones más pequeñas. Y ahorita vamos a ver cómo opera con algunas señales muy específicas. Obviamente hay muchas más situaciones, hay muchas más características, pero vamos a ver las que son más notorias o las que dominan más en una relación, en un rol. Por ejemplo, vamos a hablar primero sobre la gente que tiene la autoridad directamente, ¿no? Como los jefes, por ejemplo, los dueños de una empresa, los que están a cargo, los directores, el que ejerce la autoridad en el trabajo, en el área laboral. Muchas veces atemorizan a sus empleados con quitarle el trabajo. El trabajo es el instrumento que Dios le da a una persona para provisión económica, para sustento de su familia. Y con esta condición, abusando de su poder y con esa prepotencia, los explotan. Usan este temor en sus empleados de perder su trabajo, de perder esos ingresos que le dan sustento a su familia, para explotarlos, para controlarlos, a veces para hostigarlos, aún en el terreno personal y sexual. Muchas veces utilizan el maltrato, las groserías, las humillaciones contra los empleados, porque saben que aparentemente dependen de ellos, ¿verdad? Y quiero hacer un comentario que he venido repitiendo porque de verdad Dios nos alerta contra el amor al dinero. El dinero le pertenece a Dios. Nadie es dueño ni siquiera de lo que trae puesto. La Biblia dice que nacimos desnudos y así nos vamos a morir. El dinero y los recursos le pertenecen a Dios. Y vamos a ver a lo largo de este estudio cómo el dinero en cada rol, en cada circunstancia familiar y de roles diferentes familiares, el dinero se usa como un instrumento de castigo y se usa como el instrumento de las principales armas para manipular a las personas por esta condición de amor al dinero. Ahora, los maestros, por ejemplo, son autoridades y usan su prepotencia para castigar al alumno que no se somete a su voluntad. Hablamos de gente manipuladora, recordemos, no estamos hablando de la condición de autoridad donde un maestro tiene el poder y la capacidad de reprobar a un alumno que no estudia y que no cumple. Estamos hablando realmente de cómo hay maestros que dañan la vida de un joven, de un niño, con su prepotencia y con su actitud, y ponen a veces en riesgo su futuro, porque los desaniman, porque los desacreditan, porque son muchas veces los promotores de la peor persecución y del peor bullying contra esos alumnos. Y es tremendo que como maestro se atreva a hacer ese tipo de cosas, se atreva a dominar a los alumnos, a aterrorizarlos por la autoridad que tiene. También hablamos del gobierno, ¿verdad? La policía, las autoridades públicas, como
verdaderamente asustan a la población. Hay países donde la gente vive totalmente sojuzgada, otros países donde no es tan claro o no es tan abierta esa persecución, pero hay injusticia, hay abuso de autoridad, la injusticia contra la gente que no tiene dinero para defenderse, el abuso de los ricos, cómo el gobierno en esa posición abusa de los demás. En esa posición controla a países completos, dictadores que controlan a la gente con terror, abusando verdaderamente de su integridad, de sus posesiones. Todo esto es manipulación. Todo este control, como decía Santiago, que la gente provoca las guerras por la envidia, por el mal corazón, por la concupiscencia. Todo esto es lo que opera en esta tierra. Pero este pecado no debe estar en la iglesia de Jesucristo. Nosotros somos columna y baluarte de la verdad, dice la Biblia. Y dice la palabra de Dios que las puertas del infierno no prevalecen contra la iglesia de Jesús. Nosotros no podemos tener estas actitudes en la posición en la que estemos desarrollando nuestro potencial, en la que vivamos. Ahora, otra área donde causa mucho daño en los niños y en los jóvenes especialmente es con los amigos. También los amigos, entre comillas, en esta relación se da la manipulación, se da el control. Por ejemplo, normalmente podemos ver a nuestros hijos o a nuestros sobrinos o en un colegio y debemos detectar esto. Un amigo manipulador genera una relación de embudo, ¿verdad? La ley del embudo. Sabemos que cuando vaciamos algo en un embudo toca de un solo lado. Toda esta relación siempre beneficia a uno, al manipulador, y el otro siempre está a su disposición. Tal vez hasta de adultos vemos esta situación, ¿verdad? Entre vecinos, entre amigos, a veces que vienen desde la infancia o que se generan o en la congregación. Hay gente que convence a la otra persona, a la que se llama su amigo, que no puede, que no sabe hacer nada, que depende de él totalmente, que él es el único que lo quiere en este planeta y que él no puede tomar decisiones por sí mismo. De verdad, recordemos que la manipulación se genera a partir de una mentira, que una persona le dice a otra y ahí anida en su corazón y entonces puede ejercer control. Personas vulnerables de verdad ceden su vida completa para estar a disposición de la otra persona. Debemos estar muy alerta con nuestros hijos cuando pasa esto. Le regalan el dinero, le regalan el lunch, con tal de que sea su amigo, con tal de que lo quiera. Sobre todo si son chicos que les cuesta trabajo relacionarse socialmente. Estos amigos también aplastan la personalidad de la otra persona. Verdaderamente deshacen sus sueños, sus gustos, sus necesidades y lo hacen con una facilidad. A veces con frases como, no te preocupes, mira, yo sí sé, yo te voy a dar lo que realmente necesitas, yo sé lo que tú quieres. ¿Cómo vas a ver lo que él quiere? Solo Dios conoce el corazón y los convencen de esto y de verdad anulan su autoestima y consiguen que hagan lo que ellos quieren. Consiguen que todo el provecho lo saquen de esa persona a la que están manipulando. Y también
recordemos que el que es controlado por esta persona, bueno, se siente de alguna manera protegido. Otra de las actitudes es que no tiene que tomar decisiones. Entonces esto lo pone en una zona de confort donde no hay responsabilidad aparente, pero todos somos responsables de nuestros actos. Y muchas veces estos amigos, estas situaciones generan problemas serios. Los llevan a las drogas, los llevan a tomar malas decisiones, a involucrarse en delitos, a cometer cosas a veces de verdad atroces, como el bullying contra otra persona, porque los controlan, porque tienen poder sobre su voluntad, porque con tal de complacer al supuesto amigo, son capaces de meterse en muchos problemas. Es muy importante que estemos alertas. Si nosotros mismos nos demos cuenta, si las personas con las que nos relacionamos de verdad nos llevan hacia arriba o nos están hundiendo en más pecado, nos están llevando a la depresión o nos están llevando al odio racial o nos ponen contra otras personas para sacar provecho. Ahora, quiero tocar un punto que es muy delicado, pero la Biblia dice que en los últimos tiempos habrá engañadores y falsos profetas. Y vamos a hablar, el Señor quiere limpiar a su iglesia y sacar a estos falsos profetas y que seamos sensibles a la voz de Dios. Nosotros no estamos en posición de juzgar a las personas. El Señor es el que nos revela el fruto, de acuerdo al fruto de una persona, lo que hay en su corazón. Y quiero aclarar antes que los ministros que compartimos la palabra de Dios tenemos un trabajo y un propósito que el Señor nos ha dado, nos ha encomendado. Dice Efesios 4 que Él constituyó a los ministros, apóstoles, profetas, maestros, evangelistas. Estamos trabajando para crecer juntamente y que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto. Cuando oímos que está tan de moda, todos estos trabajos, ¿qué es lo que la Biblia dice? El Señor nos llama de esa manera, pastores, profetas. No es un título nobiliario. No estamos recibiendo un título superior a la congregación o superior a los hermanos. Somos hermanos en Cristo. Dios nos da la palabra, nos da autoridad con esa palabra, pero debemos ser sumamente fieles y sumamente íntegros en hablar y en conducirnos como ejemplo de la congregación, porque el Señor nos va a demandar más cuando más nos da. Y por eso vamos a tocar este tema. Hay muchos ministros, pastores y evangelistas o en este trabajo ancianos. Hay muchos que están manipulando a la congregación. Hay siervos o líderes que no son siervos, sino son líderes, son guías que están llevando a la gente por el camino equivocado. Y no hablo de religiones ajenas al Señor, estoy hablando de ministros cristianos y debemos ser muy cuidadosos. Debemos ser muy cuidadosos porque la Biblia dice que guías ciegos guiando a otros ciegos, ambos caen en el pozo. Somos responsables de nuestra salvación y la debemos cuidar con temor y temblor y debemos ser muy claros que nuestra relación personal es con Dios y nuestros ministros son humanos, nos equivocamos, pero también tenemos una responsabilidad al abrir la boca. Así que vamos a ver algunas características de gente, de estas personas que guían a las congregaciones y a veces los están manipulando. Número 1, y lo más importante en esto, es que un pastor o ministro que es un manipulador
pretende suplir al Espíritu Santo en la vida de los congregantes. ¿De qué forma? Bueno, haciéndose indispensable para cuando oran o les dan consejería. Es decir, la paz, la fe, la sabiduría de sus congregantes dependen de él o de ella. Si no sienten, si los congregantes sienten que solo el pastor o solo tal hermano o tal hermana tienen el poder para orar por ellos y resolver sus problemas, cuidado. El Señor es el único Dios y nadie puede suplir tu relación con Él. Ni la mejor predicación, ni la mejor alabanza. Y muchas veces entre estos manipuladores se dan las personas que ahora son artistas. Ya no son siervos de Dios a través de la música. Ahora son artistas que controlan a los jóvenes, que controlan la situación para tenerlos ahí, reconociéndolos y haciéndolos famosos. Y recordemos que el Señor Jesús dijo claramente, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria solo le pertenece a Dios. Nadie puede suplir al Espíritu Santo en nuestro corazón. Eso se llama idolatría y es un pecado. Ahora, un ministro manipulador no reconoce el ministerio ni la autoridad espiritual en nadie más. Él pretende tener todos los ministerios, toda la unción y el monopolio de la verdad. Dios por eso preparó su iglesia con 5 ministerios. No siempre administrativamente se dan en todas las congregaciones por las causas que solo Dios sabe. Hay congregaciones a las que el pastor tiene 100 ovejas o 20 o a otros que tienen 5,000. Eso depende de Dios y no podemos estar juzgando a los demás. Cada quien dará cuentas de lo que Dios le dio. Pero nadie, ningún siervo de Dios tenemos el monopolio de la verdad. Jesucristo es la verdad y nosotros lo que debemos hacer es ser fieles y es llevar a la gente a los pies de Cristo. Pablo dijo claramente que aún si viniera un ángel del cielo o él mismo y enseñara un evangelio diferente, es anatema. Y de verdad debemos ser cuidadosos en esto. Esta condición de los ministros manipuladores también se da intentando controlar el tiempo y el dinero, inclusive la vida familiar o la vida laboral de la gente. Las exigencias constantes y desmedidas para pedirles dinero que sangran la economía familiar, esto no está diseñado de esta manera por Dios. El pago de los diezmos es una obligación que tenemos como hijos de Dios. Y ese dinero no nos pertenece, le pertenece a Dios y Él decidió dárselo a los ministros que están de tiempo completo y se sostienen y sostienen a su familia con estos ingresos. Pero ningún siervo de Dios puede llevar a la quiebra a una familia por las exigencias de construir un templo o por las exigencias de hacer un congreso. Debemos ser muy sensibles a la voz de Dios en lo que se refiere a la administración del dinero y ser responsables con nuestra propia familia. Muchas veces estas personas tratan de castigarlos espiritualmente cuando no cumplen con sus expectativas financieras. O los desechan o ya no les dan consejería o les exigen. Seamos cuidadosos y estemos conectados con Dios. Más adelante vamos a hablar de la forma, con la palabra de Dios, cómo podemos resolver esto en nuestro corazón, qué es lo que Dios nos demanda y qué es lo que Dios no nos demanda, para saber
con certeza cómo seguir caminando y no ser manipulados ni tener culpas que no nos corresponden. El ministro en esta condición también habla de sí mismo y de su ministerio como si se tratara de algo celestial o, como decíamos, de un título nobiliario. Yo soy el apóstol y de verdad se muestran como si fueran superiores a los demás. Quiero repetir esto, es un trabajo hermoso, glorioso, pero que demanda mucha responsabilidad y muchas pruebas. Veamos lo que pasó Pablo. ¿Quién fue Pablo, verdad? Pedro, los apóstoles y los profetas como Jeremías, como Daniel. Eran hombres y algunas mujeres verdaderamente entregados al Señor y pasaron por pruebas muy fuertes porque debían ser moldeados. Toda autoridad trae responsabilidad. Ahora, otra de las características de estas personas es que declaran directa o indirectamente y de verdad convence a los feligreses que la persona que se salga de su congregación será castigada por Dios. A veces la gente se cambia de casa y se traslada a otro lado de la ciudad y esto le implica más dinero, trasladarse, un poco difícil hacer esto, pero los siervos de Dios en lugar de orar, bendecirlo y canalizarlo a otra congregación donde sea pastoreado y amado, donde sea aconsejado, los tratan de retener como si a ellos les hubiera costado su vida. Y recordemos que el que pagó con su sangre preciosa fue Jesucristo por nuestra vida. Le pertenecemos a Él, las ovejas le pertenecen a Él y nadie puede enseñorearse sobre ellas. Ahora, vamos a ver la otra cara de la moneda, los congregantes. Bueno, Dios habla fuerte en Isaías, en Jeremías, sobre las ovejas, ¿verdad? Y se golpean unas a otras. En alguna ocasión vamos a hablar de este tema. Pero también como congregantes existen personas manipuladoras y que tratan de controlar la vida de sus líderes, de sus pastores. También hay pastores fieles. Normalmente los pastores tienen un corazón de padre espiritual y muchas veces la congregación abusa de esta posición y trata de imponer su voluntad en la vida del pastor, verdaderamente causando heridas muy grandes a él y a su familia. Por ejemplo, presionan al pastor, las personas manipuladoras, constantemente con sus quejas y sugerencias. Siempre quieren dominar la voluntad. Recordemos que un manipulador quiere ejercer control sobre la voluntad de la otra persona. Entonces, todo el tiempo están con el pastor, criticando al hermano, criticando al pastor porque las cosas salieron mal, y además le presentan toda una serie de soluciones perfectas de acuerdo a su criterio y lo presionan todo el tiempo. Todo el tiempo están criticando a su familia, están criticando a sus hijos, se están quejando de todo, del calor, del frío, de que faltó el agua, de que no está sucio, está limpio, y verdaderamente meten mucha presión al pastor, esperando que el pastor haga lo que ellos quieren y tome las decisiones que ellos le están sugiriendo. Intentan controlar las decisiones del pastor por medio de diezmos y ofrendas. Hablábamos del dinero. Y así como hay pastores que abusan de sus ovejas, hay ovejas que llegan a un lugar y que tienen cierta capacidad económica y tratan de controlar a los siervos de Dios con esos diezmos y esas ofrendas. Es tremendo. Hemos visto algunos ejemplos bíblicos sobre gente que, como los que trataron, el que trató de comprar el poder de Dios, ¿verdad? Ahí con Pedro, y bueno, esto ya hemos hablado. Podemos ver otro ejemplo como Ananías y Zafira,
¿verdad? Que con su dinero pretendían engañar al Señor. Es muy grave esta situación. Dios pone a quien Él quiere y muchas veces los siervos de Dios, los pastores, ceden porque sienten que se les va a ir el dinero con el que sostienen a su familia y ceden y permiten cargos que Dios nunca les dijo que les dieran a estas personas por esta condición económica. Cuidado, de verdad, cuidado. Ahora, estas personas manipuladoras tratan al pastor como si fuera su empleado a sueldo. Le hablan a las 3 de la mañana porque no pueden dormir y porque tienen insomnio y pretenden que a esa hora el pastor los ministre, ore por ustedes. El pastor, el ministro, es una persona ungida por Dios y Dios respalda su autoridad. Y una persona que no respeta a la autoridad está enfrentando a Dios mismo porque Dios puso a las autoridades. Debemos ser cuidadosos como tratamos a nuestros pastores, a nuestros siervos, a nuestros ministros, porque ellos están para cuidar las almas de sus feligreses, estamos para servirles, estamos para amarles, pero la gente no puede pretender que hombres, los ministros de Dios no somos seres superiores, somos hombres y mujeres con necesidades, también nos cansamos, también comemos, y no pueden pretender que la gente esté a su disposición. Cuidado con ese control, cuidado con querer dominar a sus autoridades. Intentan controlar su vida, también la de su familia, como hablábamos, criticando todo el tiempo a sus hijos, a su esposa y exigiéndoles una perfección que ellos no tienen. Critican a los hijos del pastor sin voltear a ver a sus propios hijos, que pues no son perfectos, ¿verdad? Exigen una tolerancia a la familia pastoral, que todo lo que se les ocurre se tienen que aguantar. Sus malos tratos, el tiempo, quieren dominar el tiempo que el pastor le da a su esposa y a sus hijos, quieren irrumpir en su privacidad, en su casa. Las personas manipuladoras siempre quieren tener el control y verdaderamente causan daño. Muchas veces exigen la atención que el pastor le debe a su esposa y a sus hijos. Quieren ser parte de esa familia pastoral, quieren tratarlos como si ellos fueran de su propiedad, y están totalmente equivocados. La gente manipuladora necesita aprender que tiene límites y que Dios no le permite comportarse de esta manera. Muchas veces las familias de los siervos de Dios sufren, los hijos se apartan de Dios por toda esta persecución, por toda esta crítica, por todo este daño que hace la congregación. Cuidemos nuestras actitudes. Ahora, pasemos al área familiar. Como esposo, este control, hemos hablado de cómo a través del temor, a través de la codependencia y de la culpa, se generan estas familias tan nocivas, estas familias que sufren y terminan destruidas de una o de otra manera. Muchas veces los esposos, el esposo, quiero hablar como a los varones en este momento, cuando un hombre es manipulador en su rol de esposo, se constituye él mismo, ¿no? A sí mismo, en el dueño de la vida de la esposa. Muchas veces, aún antes de casarse, le imponen su voluntad. Empiezan a tomar control de cosas que tienen que ver con su deseo, con su integridad. Cuidado, jóvenes, cuando vean a un muchacho que las pretende, que quiere casarse con ustedes, ¿verdad? Y de entrada empieza a imponerles
sus gustos por la vestimenta empieza a cambiar o empieza a tratar de controlarlas en lo que comen o en lo que no comen, en las amistades que tienen, en las relaciones familiares empiezan a tener celos, no quieren que ustedes se relacionen con nadie, ya no se relacionen con la congregación, dejan el ministerio que tienen donde están sirviendo. Cuidado, porque un hombre manipulador empieza a dominar, a tomar control y a enseñorearse de su futura esposa o de su esposa. Y lo que hace también es, le fija un estándar muy alto a la mujer, ¿verdad? Tienes que ser perfecta, tienes que tener la ropa en estas condiciones, la casa tiene que estar impecable. Es cierto que la casa debe estar limpia, la mujer debemos ser buenas esposas y amas de casa, pero un hombre manipulador pone un estándar tan alto que la mujer es imposible, es incapaz de cumplir la perfección. Nadie es perfecto. Las cosas se descomponen, las cosas se desgastan. Y un hombre le exige a una mujer que todo tenga que funcionar, que todo sea como él quiere para tener control de ella, para tener control absoluto de esa familia. Esto, como la mujer no puede cumplirlo, pues genera desprecio, empieza a compararla con su mamá, con la vecina, con otras personas, empieza a humillarla. Esta es otra de las características. La trata como parte de la casa, no como a una persona. Cree y vive conforme al dicho del mundo, no sé en otros países, pero en México hay un dicho tan denigrante. Los hombres lo mencionan y viven de acuerdo a este dicho: a la mujer ni todo el amor ni todo el dinero. Y así tratan a sus esposas, con ese desprecio, como si no valiera, como si no fuera inteligente, como si no fuera íntegra. La mujer no forma parte de él mismo como dice la Biblia, sino forma parte del mobiliario de la casa. Tiene ese uso. Domina, un hombre manipulador, domina la jurisdicción que Dios le dio a la esposa, es decir, la autoridad y el lugar donde ella se desarrolla. Para una mujer, para nosotros las mujeres, nuestra casa es la continuación de nuestra persona. Por ejemplo, poner cortinas lindas es como comprarnos una blusa bonita, arreglarnos, ¿verdad? Tener la casa limpia, poner un florero en tal lugar, es parte de la jurisdicción y pueden comprobarlo los varones en Proverbios 31 del 10 al 31, cómo la mujer se hace cargo de su casa. Y la Biblia dice que las mujeres mayores enseñemos a las menores a cuidar a nuestros esposos y a nuestra casa, y a nuestra familia, a nuestros hijos. Cuando el hombre quiere dominar aún el mobiliario, es ponernos de acuerdo, es estar unidos para decorar la casa. Pero cuando el hombre no le permite a la mujer ni siquiera opinar, es un controlador y un manipulador que está aplastando a su persona, está aplastando sus deseos, sus sueños. Un hombre así no ama ni respeta a su esposa. La ridiculiza en público y ante sus hijos generalmente. Le resta o anula su autoridad en la familia. Un hombre así le dice a sus hijos: aquí el que mando soy yo, y su madre no puede decir nada porque aquí se hace lo que yo digo. Y anula la autoridad que Dios nos dio como madres sobre los hijos. Y Dios respalda esa autoridad. Pero un hombre controlador hace eso, va a aplastar a su esposa para que no pueda defenderse, para que no pueda decir nada. Y lo que hablábamos el viernes pasado, pues con estas actitudes la esposa ya prefiere no abrir la boca por miedo o porque realmente cree que ella no sabe nada y que todo lo hace mal. El hombre en esta condición continúa con su vida de soltero. Él no se casa. La casada es la mujer. Ese es otro dicho terrible que hay en el mundo. Y aquí quiero hacer
una aclaración. La Biblia dice que los enemigos del hombre son Satanás, el mundo y la carne. Así que estos dichos del mundo son enemigos del hombre, por lo tanto enemigos de la familia, y son destructivos. Esta vida de soltero que el hombre pretende tener cuando se casa incluye horarios. Él va, entra y sale, ya no respeta a su esposa, las amistades que tiene, los lugares a donde va. Todo esto impone su voluntad. Y todo esto lo va consiguiendo criticando a la esposa, menospreciándola, atemorizándola, hasta que la paraliza y anula su autoestima. Lo que hace que la esposa pues cometa más errores, porque siempre está nerviosa, siempre está asustada o siempre está inconforme, y esto lo convierte en un círculo vicioso, porque él la critica, ella se equivoca, y todo el tiempo él le echa la culpa de sus agresiones. Inclusive recordemos que un manipulador va a culpar a su víctima, de sus propios errores y pecados. Y bueno, hay situaciones extremas verdaderamente tristes que llegan a la violencia física o llegan al adulterio, al abandono, y bueno, por supuesto la culpan a ella de sus pecados, y la mujer que ha sido traicionada o que es golpeada, ella cree realmente que tiene la culpa de lo que está pasando. La tienen totalmente convencida que sin él no pueden vivir ni ella ni sus hijos. Y obviamente esto incluye el dinero otra vez, cuando él es el proveedor, el que Dios, el instrumento de provisión, porque Dios es el proveedor, cuando él es el instrumento de provisión, y utiliza el dinero para controlar, para sojuzgar y para denigrar a su esposa, como un castigo, negándole lo necesario a ella o a sus hijos. Por su parte, la esposa manipuladora es la mujer que se casa con la firme intención de cambiar al marido. Muchas veces nos damos cuenta que una jovencita desde antes de casarse dice, bueno, es que fulanito es así, pero lo voy a cambiar cuando nos casemos. Ya de entrada podemos detectar esta posición de manipulación y de control. Ahora, una mujer con esta condición de ninguna manera busca ser ayuda idónea, sino que ella pretende ser la que manda, la que decide y la que dice la última palabra en la casa. Quiero recordar que estamos hablando dentro del pueblo de Dios. Las personas que no conocen a Dios, pues estas son circunstancias muy comunes. Estamos hablando que Dios está requiriendo más santidad de nosotros. Está el Señor requiriendo integridad. Nos está demandando el amor que viene de Él y que limpia todo este tipo de cosas y que fluye para hacernos a su imagen y conforme a su semejanza. Entonces, esto Dios no lo permite. Las mujeres manipuladoras algunas veces no son frontales, o sea, no actúan de frente tratando de controlar al esposo abiertamente, sino a través de artimañas sutiles, ¿verdad? Como por ejemplo presionando al esposo una y otra vez, hasta que el marido por cansancio cede. Hombres que no tienen un carácter muy firme, pues terminan cediendo, terminan obedeciendo literalmente todo lo que sus esposas les dicen. Al igual que el hombre, la mujer manipuladora pone en su esposo estándares tan altos que él es incapaz de cumplir sus demandas. Entonces, pues esto hace que lo critique todo el tiempo, que él se sienta culpable, que él se sienta incapaz, y volvemos a ese círculo vicioso tan nocivo. Esta esposa no respeta sus decisiones, no respeta su tiempo, no respeta su persona. Solo lo usa para conseguir sus fines. Sus exigencias rebasan la capacidad de este hombre.
no le interesa si viene cansado, ella ya le tiene una lista de tareas y exigencias para que él las cumpla. Es generalmente una persona grosera y déspota, una mujer así. Se comporta, y ese es el ejemplo que le da a sus hijos. Cuando un hombre o una mujer se conducen, nos conducimos de una forma inconveniente, es lo que nuestros hijos aprenden. Y van a buscar exactamente lo mismo en el hogar que vayan a formar en un futuro. El espíritu de provocación y la humillación pública son sus armas. Esto es bien tremendo porque hemos hablado cuántas veces las mujeres o el manipulador hombre o mujer utiliza la vergüenza pública y deja a la otra persona paralizada ante la crítica o la burla de los demás. Porque siempre lo está exhibiendo. Una mujer así exhibe a su esposo y está contando sus secretos o está contando sus defectos o está contando sus errores en público para tenerlo controlado. Entonces él está tan aterrado de que ella lo exhiba que bueno, empieza a ceder a sus exigencias. La Biblia dice en Proverbios 12:4, la mujer virtuosa es corona de su marido, mas la mala como carcoma en sus huesos. Gotera continua en tiempo de lluvia y la mujer rencillosa son semejantes. Es estar una y otra vez como gotera continua en tiempo de lluvia, hasta que hace el hoyo, hasta que se sale con la suya, ¿verdad? Los ataques y los pleitos continuos destruyen su vida familiar. La mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Esta frase, si no fuera por mí, y con esta frase descalifica todo en su esposo. El amor también está aquí comprometido, ¿no? El amor se usa, el amor entre comillas, se usa como castigo para la manipulación. Si no haces lo que yo quiero, pues ya no te hablo. Si no haces lo que yo quiero, ya no convivo contigo, ¿verdad? Aún íntimamente, y se usa como un arma destructiva esta situación del amor entre comillas. La forma en la que se conduce es el drama. Una mujer manipuladora siempre o llora o se enoja o utiliza el silencio, ¿verdad?, para castigar al otro con ese desprecio. O hay otra arma que utiliza, que es arruinar el momento. Si el esposo está feliz y consigue un aumento de sueldo, ella tiene la frase perfecta para desilusionarlo, para destruir esa ilusión. O si es su cumpleaños o están celebrando algo los hijos o la familia de él, bueno, es la esposa que lo castiga con su ausencia para arruinarles el momento, ¿verdad? Hoy no voy a ir, ya me hiciste enojar y no me salí con la mía, y entonces como no voy, pues todos van a estar incómodos, o voy a estar con mi cara y entonces todos están ahí a disgusto, frustrados, acongojados porque la mamá está de malas. Esto es muy clásico en una mujer manipuladora. Y hay una, igual que los dichos en los hombres, hay un dicho también mundano que ahora está muy de moda y lo hemos oído hasta en los programas de televisión. Dice, esposa feliz, vida feliz. Y con esto quiere decir, si yo no tengo, no hago y no vivo lo que quiero, voy a hacer miserable la vida de los que me rodean. Esto es lo que implica este dicho de esposa feliz, vida feliz. No estamos diseñados para vivir de esta manera. Estamos diseñados para vivir conectados con el amor de Dios. Estamos diseñados para caminar conforme a los mandamientos que el Señor nos ha dado. Y esto es lo que Dios espera de nosotros. Es necesario romper estas dinámicas con las que hemos caminado tanto tiempo. Dios no quiere que nos comportemos como el mundo se comporta. Dios quiere que seamos su iglesia,
santa, gloriosa, que pone en alto su nombre, donde las personas pueden ver la diferencia en nuestros hogares. Dios quiere hombres y mujeres respetuosos, sometidos unos a otros en la autoridad de Dios. Hombres y mujeres que no usan los chantajes y el control para salirnos con nuestras expectativas, para dominar a los demás. Dios espera hombres y mujeres con un corazón recto, que consideremos a los demás como superiores a nosotros mismos, que busquemos amar y complacer a nuestro esposo, a nuestra esposa, a nuestros hijos, que busquemos esa paz y esa armonía familiar que pueda ser ejemplo para los demás, que el mundo voltee sus ojos a los cristianos y diga, yo quiero ser como ellos, yo quiero ser como ese esposo que es íntegro, que nada lo mueve de la fidelidad a su esposa, que la trata como a vaso más frágil. Yo quiero ser una esposa como esa mujer. Ve con qué respeto le habla a su marido, cómo lo honra, cómo trata a sus hijos, cómo respeta las decisiones, cómo impulsa a sus hijos a tomar las decisiones correctas conforme a la palabra de Dios. Yo quiero ser como ese jefe, como ese dueño de empresas que respeta a sus empleados, que les paga lo justo, que los trata con aprecio, que impulsa sus capacidades y les permite desarrollar todo el potencial que Dios les dio. El mundo tiene que ver a congregaciones que viven en santidad, que se aman, que se honran, que honran a las autoridades, que los respetan y se someten a su autoridad. Siervos de Dios entregados, que aman a las ovejas como sus hijos espirituales, que tienen integridad para hablar la palabra de Dios, que también nos impulsan para desarrollar ese propósito que Dios puso en ellos. Esa es la iglesia que el Señor quiere. Su yugo es fácil y ligera su carga, pero Él quiere romper en nosotros esas odres viejos, esas viejas costumbres, y quiere hacernos de nuevo como el alfarero. El próximo viernes vamos a continuar con este tema. Les invitamos a unirse. Le damos gracias a todos los que nos están viendo en este momento, todos los que están viendo el video, los que están conectados por Skype. Les bendecimos a Emilia Valdés Luna, a Estela Sánchez, a Oscar García. Les bendecimos a todos los que nos piden oración. Estamos orando. Quiero decirles que aunque no lo digamos al aire, estamos orando, contestamos sus mensajes, nos gozamos y les bendecimos. Los esperamos el próximo viernes y vamos a orar. Dios, gracias por tu palabra. Te pedimos que cambies nuestro corazón y nos hagas a tu imagen conforme a tu semejanza, Señor. Gracias, Padre, porque a ti es toda la gloria, todo el honor y todo el poder. En el nombre de Jesús. Amén. Les bendecimos. Que tengan una excelente y bendecida semana.